Hola, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y me acompaña también el pastor José Pablo. ¿Cómo vas? Gracias a Dios, ¿todo bien? Retomamos después de que estuvo Rebe con Eli en estas sillas, en el capítulo anterior, en el episodio anterior. Y bueno, hoy con un nuevo podcast ya de la serie de Espíritu Santo. Así es. Recién comenzamos a finales de agosto esta serie a la que le hemos titulado Una dulce compañía, que contrasta un montón con el tema del pecado que estuvimos estudiando en julio. Pero bueno, dentro de los temas que queremos ver, bueno, de hecho la primera enseñanza, si no la han visto, ojalá puedan buscarla ahí por YouTube. Enfocamos mucho en introducir la persona del Espíritu Santo, y de hecho el ejercicio era cómo presentarlo como una persona. Entonces yo por lo menos hice mucho énfasis en este amigo, o esto que es más que tu mejor amigo y mucho mejor que un mejor amigo. Y hablamos esta unicidad que existe, obviamente con el tema de la Trinidad, abarcamos un poco ahí. Y bueno, nos quedan un par de enseñanzas más, donde vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, y finalmente vamos a hablar de, como creyentes, cómo responder a ese amigo, a ese compañero, a ese ayudador, entendiendo la obra que tiene. Y hay un par de temitas que queremos dejar para este tiempo del podcast, que justamente son los que queremos abarcar hoy, bueno, y en el siguiente episodio. Entonces, así es. Sí, hoy queremos hablar de dos cosas, que es algo que se ha llamado la llenura del Espíritu Santo, y algo más que se ha denominado el bautismo del Espíritu Santo. Y de plano, para que quede muy claro, lo que queremos hacer es presentar una comprensión de esta enseñanza que consideramos no calza con la comprensión bíblica, no calza con los textos bíblicos, y a su vez presentar entonces nuestra comprensión a la luz de lo que entendemos en el texto bíblico. O sea, básicamente lo que estamos queriendo decir es, veámoslo en un momento A y veámoslo en un momento B, o en una perspectiva A y en una perspectiva B, más bien. Solo para que no quede la idea de que decir bautismo del Espíritu Santo es decir una mala palabra teológica. No es el caso. No, para nada. Es nada más una comprensión de momento, en este caso tiene que ver con temporalidad y demás, la que consideramos que es errónea. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, ¿por qué hacer un podcast de eso? Bueno, porque la persona del Espíritu Santo, que tal vez por siglos no fue tan investigada, tan estudiada como, por ejemplo, los atributos de Dios, la salvación en Cristo, toda la cristología, la soteriología, que es la doctrina de la salvación y demás. Puede ser que por un tiempo se dejó de lado un poco lo que se llama, que es lo que hemos estado haciendo, neumatología, que es el estudio de la doctrina. Es el más olvidado. Hay un libro, ¿no?, que hace referencia a esto. De Francis Chan, se llama El Dios Olvidado. Ajá, que hace referencia a... que de cierta forma se ha dejado de lado. Sí. Y posiblemente, tal vez, qué sé yo, desde finales del siglo antepasado, inicios del siglo pasado, comenzó a tomar un desarrollo fuerte en cuanto a ciertos puntos. Ahora, a eso que acabo de decir hay que hacerle ciertos pies de página, y es que no hubo doctrina del Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Desde luego que la hubo. Estamos hablando como de los grandes movimientos académicos teológicos relacionados con estos temas. Nada más para que nadie diga, no, pero aquí hay un libro del siglo XVIII, claro, aquí está sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nadie? No es que nadie dijo nada, por supuesto. Pero bueno, en fin. Entonces, un punto adicional que queremos conversar es que estas comprensiones que queremos hoy debatir o discutir no son tan monolíticas como pensaríamos. Cuando digo monolíticas es como ver... como ver, digamos, esta pared que en todos lados se ve exactamente igual. O sea, que parece ser de un mismo color, parejita, todo liso, todo plano. Sino que probablemente puede ser a veces como un azulejo. No es una cosa tan rígida, diría yo. Así es, un mosaico, lo que quería decir, perdón, de diferentes partes. O sea, entonces probablemente he tenido... no quiere decir que en todo lado que la encontré las vas a encontrar exactamente con A, B, C, comprensiones y puntos. Sí, yo diría que es un aspecto doctrinal que se presta particularmente para apreciaciones o posiciones, que algunas distan más de otras, ¿verdad? O que unas de repente son un poco más riesgosas de sostener que otras, usemos esa palabra. Y que entonces en parte nuestro ejercicio aquí es dar las posturas, creo que aclarar cuál es la nuestra también como comunidad de fe, o por lo menos qué es lo que nosotros nos sentimos más seguros y más certeros de enseñar,
Porque al final no solo con el Espíritu Santo, o sea, es común que se escuchen de conceptos que la gente los observa, los aprecia de diferentes ópticas. Y al final, bueno, casi siempre hacemos esta aclaración, ¿verdad? Nosotros no somos dueños de la verdad y más bien lo que hacemos lo hacemos como un ejercicio de un estudio propio que estamos haciendo, tratando de ganar entendimiento, tratando de hacer el esfuerzo de ver el texto por lo que el texto dice y bueno, y compararlo y sí debatir con respecto a otras posiciones que han surgido. Con el Espíritu Santo yo diría que es de los temas que más se presta. Y no sé si hay este sentido abstracto de la persona del Espíritu Santo, su obra y todo lo demás, que ha permitido que entonces a veces se divague entre tantos temas o se quiera aseverar cosas que no. Hay un efecto, yo comentaba esto también en la primera enseñanza, hay un efecto de atribuirle las cosas como sensacionalistas, claro, que entonces algún grupo de creyentes ha querido tomar el Espíritu Santo para justificar por qué ciertas reuniones son un poco desordenadas, para decir una palabra. Sí, sí, tiene que ver con un tema probablemente de experiencia. Y como tiene que ver con un tema de experiencia y cada experiencia puede tener un elemento subjetivo, entonces a partir de eso se pueden generar ciertas atribuciones a la obra de aquel que, si entendemos correctamente el Espíritu Santo, sí es el que produce experiencias, sin duda alguna, pero hay que matizar qué tipo de experiencias, ¿no? Sí. Sin duda alguna, la experiencia del nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. La experiencia de la santificación es una obra del Espíritu Santo, sin duda. Pero se puede ir a otros tipos de pensamiento en cuanto a experiencia. En general, la razón por la que también nos parece importante comentar esto es porque mucho tiene que ver con lo que se ha denominado el movimiento carismático, que algunos han llamado que es la segunda ola del movimiento pentecostal original. Y el movimiento carismático es un movimiento, no una denominación. Entonces, como tal, ha influido en diferentes denominaciones. Entonces, usted lo puede ver en temas de bautistas, como lo puede ver en temas de, no sé, metodistas, como lo podrá ver en católicos. Como lo puede ver en los católicos. Hay todo un movimiento carismático, no sé, porque yo tengo la idea que es como más ochentero, llamémoslo aquí, como 80s, 90s. Bueno, el pentecostalismo también en los 90s creo que fue el que germinó un montón de iniciativas, inclusive misioneras. Sí. Y que ciertamente de ahí es como una postura que surge también de defenderlo por las experiencias. Sí. O sea, si nosotros sentimos esto, una manera de validar esto es enseñar esto con más auge, el tema del Espíritu Santo, el mover, es una palabra que uso, el mover del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. E inclusive el tema que queremos hablar ahorita es llenura y bautismo del Espíritu Santo. Entonces, sí, ¿qué tal? Partimos de bautismo. Introduzcamos las dos posturas respecto a esta idea de bautismo del Espíritu Santo. Pues hay que hacer una pequeña clarificación y es que hay una hay una diferencia entre el movimiento pentecostal original y su desarrollo en lo que se ha llamado neopentecostalismo. El movimiento pentecostal original, alguna parte lo veía el bautismo del Espíritu Santo, que no es más que el hecho de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Claro. De ser habitado por el Espíritu Santo de manera constante, como vos bien explicabas en la enseñanza inicial de esta serie. Ser habitado por el Espíritu Santo, entonces, era visto por algunos como, en el momento original, como que eso debía implicar glosolalia, o sea, una manifestación en lenguas, sean comprensibles o no, como confirmación acerca de el haber sido regenerado. Lo que pasó, parece, es que esa doctrina, a la luz de la perspectiva histórica, se caía muy fácilmente, porque ya comenzaba a chocar con ideas como, por ejemplo, Agustín de Hipona, como, por ejemplo, León Calvino, como Lutero, como etcétera, 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 que fueron, consideramos, grandes personas de la fe, grandes seres humanos, de quienes había poca o nula referencia acerca de que esto hubiera sucedido. Especialmente en alguien como un Agustín, que escribe con claridad en su libro de Confesiones su camino de fe. Y que esto no se incluyera era una falla muy importante. Y ya decir que Agustín como tal no era alguien usado fervientemente, ya como decía un teólogo al que escuchaba, ya deja de ser un tema de discusión doctrinal y casi que se convierte en un tema de una arrogancia muy pesada. Entonces,
como que esta doctrina no caló, y con el paso de los tiempos lo que se desarrolló fue la doctrina de lo que se llamaba también neopentecostalismo, que tiene que ver con un elemento de cómo el bautismo del Espíritu Santo no es un tema de regeneración, sino que es un segundo momento mediante el cual se da un empoderamiento del creyente para la obra de ministerio. O sea, algo como lo que vos explicaste en la primera enseñanza sobre el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo llegaba y se posaba, de ese texto, ¿no?, sobre alguien para empoderarlo para algo específico. Sí. Lo vemos como con David, y lo vemos, me parece que también con Sansón, con el mismo Moisés también. Lo vemos me parece, en Números capítulo 11. Entonces, este tipo de cosas que estamos viendo generaron que el movimiento neopentecostal lo que dijera fuera: existe un segundo momento en el cual algunas personas reciben ese bautismo del Espíritu Santo. Eso, en consecuencias prácticas, lo que genera es que para la comprensión de ellos existen creyentes nacidos de nuevo con Espíritu Santo y creyentes nacidos de nuevo sin Espíritu Santo. Y ahí es donde está la disyuntiva, que no hay cómo justificar esa separación de por qué hay un tiempo A y un tiempo B, cuando claramente el concepto de bautismo que nosotros manejaríamos es un solo momento donde Dios imparte vida a través de su Espíritu, a nuestro espíritu. Esta idea de que el Espíritu Santo vivifica mi vida. Y esto sucede al momento de la conversión, que han llamado, ¿no? En el momento de salvación, en el momento de que el Espíritu Santo abre el entendimiento y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sí. Y viene un momento de vida espiritual. Creo que esa es la cosa que tal vez para mí es importante dejar en claro. No estamos diciendo que no exista tal cosa como el bautismo en el Espíritu Santo. Clave. Lo que estamos diciendo es que no hay una razón para separar un momento de conversión con un momento posterior de bautismo. Exacto. Y pensado en empoderamiento para el ministerio. Exactamente. Y demás. Y que tenga que manifestarse de una u otra manera. Esta parte no cabe. Así es. Yo en la enseñanza también recuerdo que yo hice referencia a la palabra "y me manifestaré", que es cuando dice que el Padre y el Hijo vendrán y harán su morada y y entonces me manifestaré. Y yo, una de las cosas que explicaba de alguna manera es que ese manifestar no debería hacernos crear una expectativa de cómo y cuándo y de una manera sobrenatural, sino que ese manifestaré es traer la vida espiritual, la vida de Dios a nuestra vida. Así es. Ese es ese manifestaré, y ese manifestaré creo que es el Espíritu Santo, es ese bautismo en el Espíritu Santo. Creo que hay un par de pasajes que deberíamos tocar para terminar de cimentar esto que estamos diciendo a nivel argumentativo. Sí. Uno de ellos es Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, sobre todo el 14, que dice, está hablando de que en Cristo fuimos hechos herederos y que nosotros pusimos la esperanza en Cristo y demás. Y dice, en él, Cristo, ustedes también, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo a la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu Santo es el sello. Y el 14 dice, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Lo que está diciendo Pablo en Efesios 1 es, el Espíritu Santo es el sello sobre el creyente de que eventualmente llegaría. Es casi como cuando, aquí estoy pensando en una analogía general, como cuando en el día de la Pascua, la primera Pascua de todos los tiempos, los que tuvieran sangre sobre los dinteles de las puertas serían marcados, ¿no?, con un sello, identificados por el ángel del Señor que estaría asesinando a los primogénitos, como estos llevan el sello. Ahora, obviamente, desde luego, el Espíritu Santo no es un sangre sobre la puerta, es una experiencia interna, una experiencia espiritual de parte del creyente, y por ende, lo que podemos saber es que bajo esta línea, todo creyente es un creyente habitado por el Espíritu Santo. Totalmente. Otro pasaje que nos sirve mucho para esto es Romanos capítulo 8. Si lo ves en Romanos capítulo 8, Pablo está hablando acerca de diferentes temas sobre cuando él va a usar algo de el Espíritu y el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Dice el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Sí. Estas son enseñanzas claras de que no puede existir dos categorías de creyentes. No, y ese sería creo que uno de los más graves
errores, porque aquello que se presupone de ya fuiste bautizado en el Espíritu, la pregunta a un creyente de si ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo, teológicamente, de plano lo que está diciendo, no han nacido de nuevo. Exacto. Porque tal cosa como un creyente en Cristo Jesús que no tenga el Espíritu Santo, No existe. entonces no es un creyente, que es tal cual como lo está argumentando Pablo. Ahí hay un par de alusiones también al bautismo en el sentido de estar juntamente crucificado con Él. Que el bautismo trae esa experiencia de... Hay un sentido de unidad. O sea, el Espíritu Santo viene a traer un sentido de unidad y un sentido de posicionarnos en Cristo. Yo a veces pienso en la idea de debajo de Cristo, cubiertos en Cristo. En unión con Cristo. En unión con Cristo, que hemos hablado. Entonces, otra vez, ¿cómo podría alguien sostener que hay dos momentos? Y otra vez, no hay un texto para justificar tal cosa. Creo que hay uno que alguna gente ha usado y que por ahí viene, pero es un momento excepcional. Hace referencia a un momento histórico inicial para la iglesia y que se justifica por esas circunstancias más que por cualquier otra cosa. Así es. ¿Y te parece? Vamos a ese. Vámonos. Que es Hechos, el tiempo de Pentecostés, por supuesto. De ahí viene también el nombre de cierta denominación vinculada con un esquema de pensamiento correspondiente un poco a eso que estamos conversando, y es Hechos capítulo 2, versículo 1. Aquí el problema que tenemos es un tema temporal. No vamos a poder ir por todos los pasajes y todos los capítulos, sino que hay que contar un poquito la narrativa general de Hechos. Yo quisiera que vamos primero al 1 para ver, porque hay un preámbulo y como una expectativa. Así es. Entonces, a partir del 1 creo que se puede entender también lo que va a pasar después. Esto es los momentos finales de Jesús sobre la tierra en cuerpo físico, glorificado desde luego. Y le dicen los discípulos, que todavía parecía que no estaban entendiendo de qué se trataba la vaina: Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel. Y Jesús les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. O sea, hay una promesa de la venida del Espíritu Santo para estos que estaban recibiendo o que lo recibirían posteriormente. Sí. Y eso lo vamos a ver eventualmente entonces en Pentecostés. Claro. Y tal vez conectando este texto, prácticamente es referencia también de lo que ya Jesús había revelado en Juan 14, que vimos la primera enseñanza. Así. Juan 16, que vas a comentar en la segunda enseñanza, parte de esto. Entonces vuelve a hacer hincapié en que Él pide al Padre, el Padre envía en el nombre del Hijo al Espíritu, y viene con esta idea de facultar. De hecho, la palabra ahí que usa para poder es dunamis. Habla de dinámica. Sí, dinámica. Que es esta idea de movimiento. Sí. Y que viene con el propósito, y aquí de una vez quiero alegar algo para que me recuerdes comentarlo más adelante. Dice que para que sean testigos. O sea, parece que si hay una capacidad que el Espíritu Santo viene a manifestar en nuestras vidas es ser testigos de la obra, mensaje, muerte y resurrección de Cristo. Que curiosamente no es lo que a veces se pide como un atestado de haber sido bautizado en el Espíritu. Y que de paso tampoco difiere, o sea, más bien va en línea con lo que Jesús dice que el Espíritu hará. Y ahorita nada más no recuerdo si este pasaje está en el 16 o si está en el 14, que es cuando dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Verdad? Que es esa función del Espíritu Santo recordando. Claro. Esa función del Espíritu Santo apuntando a Jesús, como decías. Los guiará a toda verdad, les hará recordar mis palabras. Entonces es interesante porque estos movimientos que presumen de un segundo momento del bautismo del Espíritu Santo, a veces lo ponen en manifestaciones que no van de la mano con esta revelación inicial, que es el mismo Jesús quien está hablando del Espíritu. Que ya ahí hay que levantar lo que yo he llamado el sospechómetro. El sospechómetro. Pero bueno, Hechos 2. Hechos 2 entonces sucede Pentecostés. Voy a leerlo muy rapidísimo. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. Pentecostés, recordemos, es una fiesta judía. Es la fiesta de las semanas. Sí. La fiesta que sucede 7 días, o sea, 7 semanas, ajá, o sea, 50 días después de la Pascua. Entonces, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, llenó la casa, aparecieron unas lenguas como de fuego, se repartieron. La palabra fuego es clave en muchas de estas comprensiones. Suele vincularse mucho con este movimiento carismático. La palabra fuego, la idea del fuego. Sí. Que se repartieron y se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía.
Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, porque eso era ley. De acuerdo con la ley de Moisés, debían regresar para 3 fiestas al año todos los varones a Jerusalén. Al oír el bullicio, corrieron al lugar, vieron qué estaban pasando y preguntaron, hey, ¿no son estos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los está escuchando hablar en su lengua materna? Y mencionan un montón de lenguas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Y entonces, lo que está pasando es que Pedro responde, y esto es clave, Pedro dice, lo que está pasando es lo que anunció el profeta Joel. Ahí está. Sucederá que en los últimos días, estoy citando la cita que Pedro hace de Joel, parece que Pedro cita la Septuaginta. Sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán, arriba en el cielo, abajo en la tierra y demás elementos. Entonces, Pedro tiene una comprensión inicial de que lo que está sucediendo en este momento, y Pedro en este momento ya por supuesto representa una figura importantísima dentro de la iglesia, es lo que Joel profetizó que iba a pasar. Que incluso algunos han entendido que también sucedía a la luz de lo que pasó en Números 11, cuando Moisés pide a Dios que dé de su espíritu a 70 hombres que estaban, ancianos, para que le ayudaran en la obra y demás. Y eso termina sucediendo y de hecho, si no me equivoco, es Josué o Moisés, alguno de los dos, el que hace la oración que dice que eso se extienda a todo mundo, por favor. Que esto no solo sea para los 70, que eso se termine extendiendo a todo mundo. Luego Joel llega con esto y Pedro está entendiendo ese momento y está diciendo, está pasando. Llegó el momento en el que todos, y esta es clave, la palabra clave, todos están recibiendo el Espíritu Santo y se está manifestando de una manera que para ellos nunca había existido. Esto pasa con judíos, porque estaban los judíos y eran quienes debían regresar a Jerusalén. Y tal vez lo más clave que podemos hacer aquí es entender esto a la luz de la narrativa de Lucas en el segundo tomo de sus libros, que es Hechos. Y Lucas no se va a quedar en Pentecostés como un elemento único, sino que lo va a ir manifestando en diferentes partes. Y va a haber Pentecostés en capítulo 2, pero después va a ir a ver qué pasó con los samaritanos y después va a ir a ver qué pasó con aquellos que eran creyentes del judaísmo, pero no habían sido circuncidados, temerosos de Dios se les llamaba, y luego incluso con los efesios. Entonces, lo que termina pasando es que en el libro de los Hechos pasan este tipo de cosas en las cuales es evidente que el Espíritu Santo está viniendo sobre las diferentes clasificaciones de personas que se hacían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro está donde Cornelio y en ese momento sucede lo equivalente a lo que estamos viendo aquí o algo parecido y todos se quedan extrañados y dicen, también a estos les ha dado Dios el don. Y otro punto importante es que sucede de manera generalizada en ese momento también. No sucede, a algunos sí y a otros no. Entonces, una crítica que hacía un teólogo al que escuchaba era que este movimiento carismático que hace esta división arbitraria entre creyentes sin Espíritu Santo y creyentes con Espíritu Santo especiales, empoderados para la obra del ministerio, estos están subvalorando el Pentecostés. Claro. Cuando él dice subvalorando, lo que dice es Pentecostés es la muestra más clara que de lo que sucedió en Números, lo que profetizó Joel y la manifestación que viene posteriormente de Dios diciendo, sobre todo creyente vendré con mi espíritu. Y lo va haciendo de manera clara en Pentecostés con los judíos, con los samaritanos, con los temerosos de Dios en la casa de Cornelio y con los efesios en el libro de los Hechos. Entonces, claro que es un momento único en la historia en el cual se está dando esta progresividad y Pedro mismo está presenciando muchos de esos y está manifestando, esto está pasando, ¿verdad? Es un momento progresivo, pero un momento a partir del cual entonces ya tenemos una claridad de que continuará de esta forma, que todo creyente tendrá entonces el Espíritu Santo. Sí, sin requerir de ningún otro momento o ningún otro evento. Yo pensaría que solo el cumplimiento profético, no solo por Joel, sino por las mismas palabras de Jesús, ¿verdad? Que dicen, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo creo que en parte se quiere justificar
Y también puede que haya un debate en esto también en el sentido de que los apóstoles o los discípulos de Jesús eran creyentes, podemos llamarlos creyentes, Sí, claro. a la espera de una manifestación espiritual que cambiaba su posición espiritual. Sí. O sea, que cambiaban su estatus espiritual. Que esta es la parte también que a veces es duro de a veces calibrar las palabras, porque creyente esencialmente es alguien que cree en algo, ¿verdad? Discípulos obviamente creyeron y había ciertos otros grupos de personas que creyeron, que se ven aquí, que estaban unánimes, estaban unidos. Pero aquí es el cumplimiento nada más de un momento que tenía que pasar y que corre de ahí en adelante como una realidad para todo aquel que iba a creer y iba a ser bautizado en el Espíritu Santo. Un tema también del Pentecostés es que estas lenguas que ellos están hablando son lenguas comprensibles, son lenguas de ellas, son, no sé si llamarlos lenguas terrenales, sí, será y es importante eso porque a veces también se le atribuye a esta expresión de lenguas, pero lenguas angelicales. Y ahí también incide con otro aspecto que después Pablo también va a referirse, pero no son estas, son distintas. Sin embargo, a veces lo que se pide es si fuiste bautizado y se manifestó en lenguas, que es como una, no sé si todos los grupos, pero por lo menos algunos yo sí sé que lo ven como un requisito, un prerequisito de que, o una evidencia del bautismo en Espíritu Santo. Una vez estudiando este pasaje con un amigo, me llevó a la comparativa de dos eventos distintos en tiempo y que uno hace resonancia sobre el otro como una manera de restitución, y es la comparación entre la Torre de Babel y el Pentecostés. En la Torre de Babel hay un grupo de hombres que se pone de acuerdo y quieren hacer algo maravilloso y algo que les haga tener fama. Es como esta idea del hombre unido por sus propios propósitos, por sus propios deseos y ser conocido. Torre de Babel. Y sabemos lo que pasa. Dios baja y confunde sus lenguas. Entonces los propósitos del hombre se disuelven, no hay cómo se pongan de acuerdo y se dispersan. Y aquí en la narrativa de Hechos, en este evento, se ve algo que es parecido pero inverso. O sea, que aquí es un grupo de hombres reunidos en el nombre de Jesús. Dice que estaban unánimes y que entonces desciende el Espíritu y trae, y me encanta esta idea, porque trae en sus propios idiomas un solo mensaje. Uh-huh. Antes era un solo mensaje enfocado en la voluntad y en el deseo y los planes del hombre, y aquí es un solo mensaje revelado en Cristo y manifiesto ahora en el Espíritu Santo que les dotaba, que les daba ese poder, que les daba esa autoridad, esa capacidad de ser testigos. Y resonaba también con una idea de que esto es una promesa que no solo tenía que ver con los judíos y los apóstoles y los que estaban ahí, sino que esto iba para todo creyente que iba a creer. Entonces otra vez vuelve a crear la idea de no hay forma de que alguien crea en Cristo y tenga convicción de Él y que el Espíritu no esté en su vida afirmando eso. O sea, esto es un solo momento. Y bueno, sí, no sé cuáles otros pasajes teníamos por ahí que queríamos. 1 Corintios 12 simplemente que decía... Aunque el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, todos los miembros forman un solo cuerpo, a pesar de que son muchos. Entonces, así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que, ¿qué concluimos? Como diría Pablo, pues concluimos que no puede generarse una división entre creyente sin Espíritu Santo y creyente con Espíritu Santo, sino que todo creyente será habitado por el Espíritu Santo como sello de garantía, que bebió de un mismo espíritu, como lo pone Pablo un poco poético en 1 Corintios 12, y entonces estará facultado para la obra de ministerio, que es un poco el argumento de la doctrina del movimiento carismático, estará facultado para la obra de ministerio, pero también, por supuesto, con lo que dice Efesios 4, maestros que ayudan a facultar para la obra de ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ahí Efesios, me llama la atención que tanto en Corintios como en Efesios, el argumento cuando se esboza la idea del bautismo en el Espíritu Santo es un sentido de unidad. Porque Efesios habla de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y otra vez, un solo bautismo resuena muy bien como que no puede ser un solo bautismo, pero desligado de esta fe, que es solo una, y de este Señor, que es solo uno. Yes. Entonces, si es unidad, más bien nos afirma que no habría una justificación para clases, categorías, clasificaciones. Y ahí es donde divisiones. podemos tal vez comentar un poquito.
Leyendo de verdad el argumento de los movimientos carismáticos, no parece haber algo contundente. Lo que ellos dicen es, ante experiencias personales de vida, surge la necesidad como de validar estas experiencias y el impacto que tienen estas experiencias a nivel personal y a nivel de lo que logran ministerialmente, lo que sea. Pero yo creo que un tema que es para mí esencial es no debe ser nunca la experiencia personal de vida de alguien un objeto a estudio, ni tampoco un objeto, vamos a ver, a sentar sobre la experiencia de nadie una enseñanza bíblica, porque entonces eso nos abre las puertas al error y la confusión. Sí. ¿Es válido que yo comente una experiencia mía? Claro. Y enriquece y puede ilustrar inclusive y todo, pero yo no puedo poner mi experiencia como el argumento último para sostener una creencia, menos refiriéndose a la propia vida espiritual del creyente, porque aquí entra un montón de riesgos que creo que son cosas que hemos visto además en los movimientos carismáticos. Suele haber un sentido de ungidos, super ungidos, que son gente que tiene, al parecer, más Espíritu Santo que lo tienen otros, que tienen unos dones excepcionales y que otra vez caen también me parece, en la mala práctica de como hacer categorías, como hacer un clero, ¿verdad? Como hacer una escalonada. De autoridad, pues es la que quiero usar. O sea, como que entonces esta manifestación en mi vida que es tan particular me poner autoridad sobre otras personas. Y de ahí en adelante sabemos cosas que hemos escuchado de Dios me dijo, el Espíritu de Dios me movió a hacer A o B, que es una expresión, vamos a ver, yo la respeto y yo la admiro y yo la entiendo cuando la gente la dice, pero sabemos que hay gente que la ha usado de una manera indiscriminada. Sí. Y que ha buscado justificar, ¿verdad? Es como que yo me pare un día de estos delante de la iglesia y como pastor diga, el Espíritu Santo me motivó a A, B, C y D. Casi que esa expresión pone a todo el mundo en jaque, porque si el Espíritu Santo en tu experiencia espiritual te dijo eso, nadie podría señalar, pedir a rendir cuentas ni nada. Sí. Se vuelve un riesgo grande que ya hemos visto consecuencias. Viene con autoridad divina. Esa frase viene sí. O pretende venir con autoridad divina. Hablabas de unos más y otros menos. Sí. Llenura del Espíritu Santo. Efesios 5. Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y en esta línea ha habido quienes han indicado que como un vaso de agua que tenemos aquí, existe la posibilidad de estar más o menos lleno. En este momento el tuyo está casi nada vacío. Lleno, el mío está un poco más lleno y pues en algún momento al inicio de este podcast estuvo completamente lleno. Entonces dice, existe la posibilidad de que alguien tenga más del Espíritu o más lleno del Espíritu, entendiéndolo como que eso significa que el Espíritu está más presente en él. Sí. ¿Verdad? Más presente. No está hablando aquí de niveles de santificación. Está hablando de, o sea, la doctrina, la enseñanza esta con la que no concordamos, está intentando entender que existe más nivel de espíritu, de nuevo, como sí. Un vaso. Y eso es un poco, por no decir muy complicado, porque esta comprensión de llenura del espíritu, a la luz de este versículo, no tiene que ver con un tema de un vaso, sino que tiene que ver con otros elementos importantes que quisiéramos hoy tal vez delimitar. Sí. Primero tiene que ver con la palabra esta, que es una palabra plerouste. Ajá. Plerouste es el término en griego y es un poco lo que podemos comprender, son como esas facetas de cómo estar lleno del Espíritu sí. Santo a la luz de eso. Eso viene de pletora, que es como vasto o amplio. Como lleno, exacto, sí, exacto, como completo. Sí. No, y ese puede significar, o ese plerú o pleró, no sé cómo se pronunciará, ple con doble O al final, plerro, tiene al menos 3 elementos que podemos ver. Número 1, un tema de presión. Pensarlo como en el, ¿cómo se llama? Como en el viento que mueve un barco. O como en la fuerza del agua que mueve una ramita en un río y la termina moviendo para abajo, ¿verdad? Porque tiene la fuerza. Usted pone el barco y sus meras velas con la fuerza del viento hacen que el barco se mueva.
Sí. Nadie más está haciendo absolutamente nada. O con el palito igual. Ese tipo de cosas, lo van a entender, ese estar lleno del Espíritu Santo básicamente es ser guiado con esa presión del Espíritu Santo, llámese con ese impulso, con ese movimiento, con ese poder, con esa guía, exactamente. Otro importante es permear. Otra comprensión de ese término plero es permear. Como por ejemplo, yo uso se usa mucho tiempo aparatos ortodónticos de los que se quitan, pero entonces hay que lavarlos. Para lavarlos, agarras un vasito de agua y le pones una de esas taps que limpia aparato ortodóntico. ¿Qué es lo que pasa con esa cosa? El vaso está lleno de agua, normal. Y en lo que vos le echas esas tableticas, el agua se comienza a permear plenamente. Entender que es algo efervescente, ¿no? Lo que estás echando. Eso es completamente efervescente, sí. Entonces, dejas de ver agua y comienzas a ver, en este caso, se comienza a poner líquido verde completamente. Entonces, todo el agua que hasta hace 2 segundos era agua cristalina, transparente, ahora resulta que está completamente verde, permeada plenamente por este elemento. Rodeada. Exacto. No sé, transformada por dentro. O sea, el agua de verdad que es plenamente diferente. Y eso es una de las manifestaciones acerca de cómo podemos entender el trabajo del Espíritu Santo en relación con ser llenos. Ser llenos es estar permeados. Bueno, curiosamente, la palabra en griego para bautismo es batizo. Así es. Batizo, y es exactamente la referencia de permear, porque bautizar técnicamente es teñir. Ajá. Y para teñir tienes que sumergir. Este objeto que quieres teñir, piensa en un pantalón, que lo sumerges completamente para que sea teñido, sea permeado, rodeado, cambiado. Así es. A este otro color. Curiosamente, esa palabra bautismo, el bautismo del Espíritu Santo debería entonces sumergirnos, teñirnos, impregnarnos de quién es Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo y los pensamientos de Cristo. Entonces, pero aquí es donde hay un error de tomar las metáforas y los elementos propios de la literatura, llamémosle, y a darle una interpretación alegórica, ¿verdad? Porque entonces aquí la llenura, y me parece que Pablo también habla de no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, dice Nueva Traducción Viviente. Y les arruina la vida en el sentido de que cualquier persona que está bajo los influencia del vino, permeado por el vino, borracho, una persona borracha, por definición, es una persona que perdió capacidad sobre sí mismo, o sea, está bajo la influencia del vino y es un desastre. Más bien dice, sed llenos. Yo creo que aquí la palabra sed llenos del Espíritu Santo quiere conectar con la idea de la llenura del vino. El vino te hace perder noción y te desinhibe y es un desastre. Pero estar llenos en este contexto de Efesios 5 del Espíritu Santo tiene que ver con que yo ceda el control. Yo esté sumergido, inmerso, teñido, permeado, movido por el Espíritu. Pero otra vez, el valor está en esto que estamos queriendo explicar y no en que vos podás medir si hoy lunes estuve más o menos lleno. Y entonces, ¿qué si hago para llenarme? Entonces, cuando uno acepta una expresión tan literal como llenos del Espíritu Santo, abre un sinfín de problemas. Porque entonces, ¿cómo me lleno? ¿Qué me hace vaciarme? ¿Cómo hago para llenarme más? Y entre ese mar de cosas que surgen, también entonces viene la manipulación de las personas. Yo estoy más lleno, vos estás menos lleno. Y para estar más lleno tenemos que hacer algo. Claro, es un evento. Y quizás hasta cobramos por ese evento, ¿verdad? Entonces vengan para que sean llenos. Entonces lo que abre es un mar de, qué duro verlo así, pero abre un mar de confusión con conceptos que deberían ser vistos de la esencia de el Espíritu Santo trae la vida del Padre a tu vida, te vivifica y te quiere transformar a la imagen de Cristo. Plenamente. Y ese último punto que mencionabas del control me encanta porque es la tercera acepción del término plerú o plero, que es dominación o control total. O sea, estar dominado por, dice Lucas 5, que después de que Jesús sana al paralítico, la gente estaba plerú con miedo. De temor. O sea, el temor lo sobrecogió. Que en Lucas 6:11, cuando Jesús le restauró la mano en un sábado, un día de reposo, y los escribas y fariseos estaban plerú de ira. O sea, eso que usted siente. Si usted ha estado enojado así, usted sabe cómo es. Usted siente que la ira es usted. Sí. Comen intensamente. Y entonces,
de más cosas que puede pasar. ¿Qué es ese tema? Sobrecogidos, controlados, o sea, llevados por... Y ese punto que estás diciendo es el clave, es el que me parece esencial. Un pasaje paralelo que va en esta línea de Efesios es Colosenses 3:16, que lo mencionaste, si no fue en esta enseñanza pasada, fue en la última de pecado, que dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo habite intensamente en ustedes. Que la palabra de Cristo los llene en plenitud, los llene en plenitud. O sea, la forma de ser pleno del Espíritu Santo es ser controlado por la palabra de Dios. Claro. O sea, estar lleno por la palabra de Dios, es conocerla y obedecerla, que es parte de lo que vamos a estar hablando en siguientes sesiones. Sí. Eso es llenura del Espíritu Santo. Pequeño punto para cerrar nada más. No estamos hablando de santificación progresiva. Claro que hay gente más santificada por el Espíritu Santo en algún momento de sus vidas. Y entiéndase conocimiento, madurez, experiencias. Carácter. Sí, sin duda alguna. O sea, no significa que sean, digamos, ¿cómo se llama? Y nunca es porque son mejores. Eso es lo que iba a decir. No es porque son mejores, no sé qué. Simplemente hay gente que por su caminar y su proceso de vida y además también su disposición con el Espíritu Santo ha visto su carácter cambiado drásticamente. Y pues hay gente que va a un proceso todavía no tanto. Todos estamos en diferentes momentos y diferentes, no te voy a decir temperaturas, pero en diferentes procesos. Sí. Pero todos con el Espíritu Santo. Exacto. El que se convirtió, o sea, el que entendió el mensaje de Cristo ayer y el que lo entendió hace 20 años tiene el mismo Espíritu Santo en las mismas proporciones. Eso, igual de lleno. Exactamente. Solo santificado progresivamente. Diferente. Ahora, quiero ilustrar algo con esto que estamos diciendo. El que se convirtió hace 2 días y el que tiene 20 años de convertido tiene el mismo Espíritu Santo. Pero esta persona, por el tiempo, por experiencia, por conocimiento, por desarrollo, tiene más conocimiento, más entendimiento. Más madurez. Entonces, obviamente, ante ese entendimiento y esa madurez, hay una relación de permitir esa dominación del Espíritu Santo, si queremos verlo de esa manera. Pero yo siempre digo estas 3 palabras con el Espíritu Santo, que es estar consciente, estar sensible y obediente. Y es lo mismo, para el que tiene 15, 20 años, tiene que haber más conciencia y más sensibilidad y más sumisión al Espíritu Santo que el que se convirtió ayer, porque está descubriendo esta nueva vida en Cristo. Pero no es de segunda categoría porque esté lleno o más... No, es lo mismo. Pero vas a ganar conciencia, vas a ganar sensibilidad y vas a ganar dependencia del Espíritu Santo, que es más o menos el tema con el que vamos a ir cerrando. Vos vas a cerrar la enseñanza del 8 de septiembre. Para que no hagas el esquema, sino que digas esto. Exacto. Sí. Gracias. ¿Qué dije? Consciente, sensible y obediente al Espíritu Santo. Listo. Sí, entonces... Pero sí, a mí tal vez lo que me reta es cómo podemos comunicar estas verdades que la gente no sienta que entra en esa lucha de si soy más lleno o menos lleno que el otro, porque hay mucha confusión. Lo cierto del caso es que hay mucha confusión. Yo hacía mención de eso en la primera enseñanza, donde decía que de joven escuchaba esta expresión de vamos a desatar el Espíritu Santo en este lugar. Sí, yo con 12 años era como, bueno, ahí desátenlo, a ver cómo nos va. O sea, como yo no sabía qué entender. Así es. Ahora con el tiempo digo, no hay forma, no sé qué era la intención de ellos, pero generaba más duda, más incertidumbre y confusión que otra cosa. Que es parte de lo que comentábamos, de que este movimiento, al ser un movimiento y no una denominación, ha impregnado a plerú denominaciones de diferente tipo, ¿no? Entonces lo puedes ver en diferentes momentos que vos dirás, suave, no pensé que eso fuera a estar dentro de nuestra denominación. Sí, sí está. Y hay que entenderlo como un movimiento de esta índole. Tal vez la pregunta es, ¿y qué implicaciones prácticas tiene esto? O sea, bueno, posiblemente la más clara y más relevante es la importancia de que para el creyente no tiene que estar en esa sensación de que yo no estoy todavía al nivel top 2, a la segunda o tercera escalera, como para poder servir, por ejemplo, a la luz de la doctrina de que el bautismo del Espíritu Santo en un segundo momento venía para empoderar al creyente para el ministerio. Esa idea errónea hace pensar a muchos creyentes, yo todavía no puedo, todavía no estoy, todavía no puedo acomodarme. Y eso es falso y debe entonces eliminar en el creyente toda sensación de que yo necesito ser más lleno del Espíritu o necesito ser bautizado en el Espíritu Santo como un segundo momento posterior
para poder comenzar a vivir ciertas realidades que si no me son ajenas. Creo que ese es probablemente el más clave. Es en cuanto a llenura del Espíritu, bien entendido, y en cuanto a bautismo, dado en la regeneración, o sea, en el nacer de nuevo, es una horizontalización de los creyentes. Claro. Santificación, claro que podemos tener lo que un proceso personal en que vas caminando. Pero en ser bautizados y estar llenos del Espíritu. Sí. O sea, estar llenos en el sentido, desde luego, estar llenos en el sentido de que si el Espíritu nos fue dado en plenitud o no. Esa es la comprensión real de llenos, de decir sí, a todos nos fue dado en plenitud. De nuevo, lo que acabamos de explicar acerca de lo que puede significar este pasaje está hablando acerca del accionar del Espíritu en un momento posterior, pero no está hablando en que lo tengo 3/4 y el otro lo tiene 5/5 ya completo. Sí, sí. Sí, yo creo que ese es el sentido más práctico, quitar a la gente ese peso de, no sé, casi que entrar en esa batalla por ser reconocido como una persona allí muy llena del Espíritu Santo y tener la capacidad, por ejemplo, esto de servir. Al final el Espíritu Santo está en tu vida y está para que seas formado como Cristo y para que en el hacer discípulos el Espíritu Santo es el que, yo siempre digo, el Espíritu Santo es el agente hacedor de discípulos por excelencia. O sea, quien hace discípulos es el Espíritu Santo. Y yo quiero ser formado como un discípulo para acompañar a otros en el proceso. Termino con una triste historia. Acompáñenme a ver. Acompáñenme en esta historia. Igual, cuando estaba joven, adolescente, me recuerdo eventos de jóvenes, campamentos. Me recuerdo estar en otras iglesias ahí y el enfoque de la enseñanza y el enfoque de pasen adelante, vamos a orar, levanten las manos y literal escuchar, levanten las manos los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Claro. Y que viniera este momento incómodo, porque yo estaba ahí al frente y ahora, ¿qué digo? ¿Y ahora qué hago? Porque entonces era forzado con el tema de las lenguas y que inclusive al frente las personas querían que balbucearas cosas como para que se aflojara, como para una locura. Pero sí se siente lo lamentable, o sea, es como cuánto tiempo gastamos en esto o cuánto tiempo se sigue gastando en esto, en lugar de decir, si el Espíritu va a hacer algo en tu vida, es formarte a la imagen de Cristo. Yes. Lo más pronto que esto pase en tu vida, lo más que vas a ver esa pletora, esa plenitud de la vida en Cristo, en la que todos, desde que se convirtió ayer hasta que tiene 50 años en Cristo, puede disfrutar esta vida espiritual, que sí, que es una experiencia rica. Volviendo, ahora sí podemos manifestarlo de la experiencia, claro, ese acompañamiento, ese sentir, ese afirmar que soy un hijo, el recordar, el que intercede, bueno, y todas las cosas que hemos hablado y que vas a hablar próxima enseñanza, que va a ser 1 de septiembre, domingo 1 de septiembre, donde vamos a hablar de el trabajo del Espíritu Santo. Así es. Cerramos. Gracias a todos. Este fue el episodio 53 del podcast. Y como ven, estamos en una serie lindísima del Espíritu Santo. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, bueno, número 1, acérquense para poder conversar. También pueden hacerlo a través de los comentarios. Así que bueno, sin más, los invitamos a concluir esta serie con nosotros, que será 1 de septiembre y domingo también 8 de septiembre. Mismo lugar, la misma hora, 10 de la mañana, Hotel Palma Real. Y sin más, bendiciones. Pura vida. Nos vemos.